En medio de los frondosos árboles de la selva amazónica, en el cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, 30 comuneros impulsan el turismo rural. Desde hace 7 años, agricultores, operadores turísticos y productores se unieron para aprovechar la diversidad de la parroquia Lumbaqui e instituir una ruta de las cascadas. Este plan para activar la economía de la zona mediante el turismo empieza desde La Milagrosa, esta cascada de 6 metros de altura. Al pie del salto, una piscina natural se vuelve irresistible para los visitantes. Estaban abandonadas. Luego de ello, pues generamos propuestas para que formen parte de los tours. Desde este punto arranca un trayecto guiado por un sendero de 1 kilómetro, en el que los cedros y guarangos son los protagonistas. Aquí también es posible contemplar a una especie única, la Socratea exorcisa, conocida como palmera caminante. Avanzando por el trayecto, los turistas llegan hasta un cultivo de caña donde 2 agricultores les enseñan a usar el trapiche y preparar su propio jugo. Avanzando 1 kilómetro, se llega hasta una casa de campo, donde se puede convivir con animales de granja y a 10 minutos de allí disfrutar de una segunda cascada. La gastronomía típica de Gonzalo Pizarro sella este trayecto con sus platos de estrella: tilapia en maito, tilapia frita, entre otros, todos preparados con productos cultivados en la zona. La hoja de bijao es algo natural de la selva, es libre de fertilizantes, libre de químicos. Inclusive también tenemos un plato para los veganos, ¿no?, que es el ceviche de palmito. De acuerdo a los comuneros, aproximadamente 1.500 personas llegan cada mes, sobre todo extranjeros, que buscan una alternativa para escapar del ritmo urbano. ¿Sabía usted que existe un pueblo de los muertos en Perú? Si desea conocer más de este recinto arqueológico de Amazonas y la historia que hay detrás de él, siga viendo. Después de 40 minutos de viaje aproximadamente desde la ciudad de Chichapoyas, acabamos de llegar al distrito de Lamut, desde donde estaremos partiendo a conocer el sitio denominado el Pueblo de los Muertos. Se tiene que caminar varios kilómetros para llegar a este atractivo turístico que está al filo de un acantilado. Este letrero nos advierte que ya hemos llegado y que estamos a punto de conocer las historias que esconde. Esta estrecha terraza natural fue un antiguo centro funerario dedicado al culto de los muertos, quienes fueron los más altos gobernantes de esta cultura. Se estima que hay 50 estructuras funerarias entre mausoleos y sarcófagos que se utilizaron para entierros colectivos e individuales. Gran parte de sus edificaciones ya están destruidas, por lo que solo se puede apreciar una parte de ellas. Y aunque han pasado cientos de años, las paredes todavía dejan ver sus figuras en alto relieve, como la de esta cruz y serpiente. Debemos saber que el Pueblo de los Muertos fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2003. Sin duda, en Amazonas hay más atractivos naturales que no se puede perder. Y en la misma ruta está el mirador Cañón de Luctubamba. Desde esta vista privilegiada se puede observar la Catarata de Gocta, la tercera más alta del mundo y que Perú tiene el privilegio de poseer. Este regalo de la naturaleza, que en español significa Pampa del Algodón, fue inaugurado el 2022 y desde entonces se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos de la provincia de Luya. También está el Mirador Pucatambo, un espacio perfecto para tomarse fotografías y relajarse con el aire puro de la naturaleza. Amazonas tiene diversas bellezas naturales y hay para todos los gustos, así que ya sabe, este es un gran destino al que sí o sí
debe visitar para recargar energías. Este paraje de ensueños, que parece sacado de una obra de arte, está en Perú. En la parte más alta de Arequipa, en el centro poblado de Jachaña, donde todo roza con el cielo y el aire se siente más puro, se encuentra este imponente bosque de piedras que hace sentir pequeño a cualquiera. El bosque de piedras de Chocolaca, en Tisco, Puruña, en Yanaguara, no son los dos únicos bosques de piedras formados de manera natural que tiene Arequipa. Con ustedes, el bosque de piedras de Chocochoco. Este regalo de la naturaleza, que se roba la atención de todos, posee un laberinto de figuras rocosas que, al rodearlo, te transporta en el tiempo. Las finas esculturas han sido talladas de distintas maneras, lo que hace que cada visitante recurra a su imaginación para tratar de adivinar a qué se asemejan. Y si bien este mágico lugar llama la atención por sus grandes muros, hay una leyenda que también atrae a los turistas y, según este relato, unos soldados se quedaron petrificados en la zona por las bajas temperaturas. Ya nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos, que eran soldados que no han tenido fuerza para ir más adelante y por eso se han quedado, por eso le llaman soldado de Chocochoco. Pero la geología dice una versión totalmente distinta, y es que le atribuye las formaciones rocosas a las erupciones de volcanes de hace millones de años. Anteriormente, supuestamente eran todo cerro, ¿no? Hace 20 millones de años aproximadamente eran, digamos, todo conformado de cerro, erosionado, mejor dicho, perdón, erosionado, y de esa forma ahora actualmente encontramos lo que se encuentra, ¿no? En esta zona, a más de 5.000 metros de altura, también se puede observar estas delicadas pinturas rupestres Hatunhuayco, que datan de hace miles de años. Los dibujos han sido estampados en piedra y ahora adornan el lugar. Esta es la travesía perfecta para los aficionados al trekking y aquellos que buscan conocer parajes naturales únicos. La mejor época para visitarlo es entre junio y septiembre, ya que en esos meses el cielo brilla más y sus encantos resaltan. Sumérgete en este paraje de película y disfruta de las maravillas que posee Arequipa. En esta casa de bareque con fogón de leña construida hace más de 130 años, aprendió a cocinar María Lilia Jiménez, una mujer campesina de 76 años de edad. Siempre he vivido aquí en el campo y me dedico a la agricultura y a la ganadería y a cocinar. Y en estas mismas montañas de la vereda San José, en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca, nació un espacio enriquecido en tradición y amor por el campo. Con todo lo que yo he guardado de herramientas y antigüedades de mis papás y de ahora que algunos vecinos nos han obsequiado, entonces tenemos el museo. Y aquí es donde se reciben las visitas, no sé, si los visitantes se reciben acá. El visitante acá tiene una experiencia de un pasadía de total conexión con la vida campesina, con las semillas nativas, la gastronomía ancestral, las razas de gallinas criollas y una actividad muy puntual que es el recorrido en la Casa de Vida Campesina. El Museo Campesino, donde madre e hija siguen con el legado de los abuelos y abren las puertas de su hogar para que los turistas se deleiten con sabores únicos y exquisitos. Tenemos las variedades de papa, variedades de frijoles, variedades de maíz, que son la base para preparar
los productos gastronómicos que disfrutan los visitantes. Como fruto de la dedicación y amor por el campo, María Lilia y su museo recibieron un galardón que resalta a los mejores en turismo gastronómico alrededor del mundo. Un reconocimiento que le conmueve el alma. Su merced, mucha alegría, porque uno que como campesino no espera esto. ¿Se siente muy contenta? Claro, de este sí, mérito? por eso es verdad, lloro, pero de alegría. Este arequipe de cubio fue la receta con la cual la Academia Colombiana de Gastronomía presentó a mi madre a este concurso en los Premios Excelencias España. En este lugar de puertas abiertas, los turistas pueden aprender a hilar con lana de oveja, a sembrar la tierra o pasar la noche en la posada. Ojalá me pudieran visitar y vieran cómo se trabaja el campo y que el campo hay que trabajarlo y no dejarlo olvidado. La juventud de hoy olvidó el campo. Ya los que trabajamos el campo somos las personas de la tercera edad. Nos puede contactar en nuestras redes sociales, Museo Campesino, en la página web elmuseocampesino.org, a través de WhatsApp, igualmente también nos pueden contactar. Un legado que toma fuerza para que cientos de personas se conecten con la vida campesina. Esa es la motivación de María Lilia, una mujer de campo orgullosa de sus raíces, de sus preparaciones, del arequipe de cubio, de la sopa de indios, de la crema de habas y las papas nativas. Brandon es un joven procedente de Estados Unidos y ha viajado por 3 días al país. Asegura que su estadía en El Salvador ha sido placentera. Y me encanta mucho, la gente son muy amables y me encanta la naturaleza, por ejemplo los volcanes y las ciudades. Sí, yo me siento muy bien, muy seguro. Creo que yo he escuchado las cosas están cambiando, pero de verdad es que me siento muy bien. Así como Brandon, Ricardo ha venido desde Los Ángeles a pasar un periodo de vacaciones con su familia. Él es salvadoreño, pero desde los 11 años emigró a Estados Unidos por la guerra civil. Ahora ha venido a disfrutar de los distintos sitios turísticos. Cuando llegamos fuimos allá al Plan de Rendero a agarrar las pupusas, ¿verdad? La famosa pupusa. Y de ahí fuimos al Turizantorio de Apulo, donde ahí siempre iba cuando yo estaba chiquito, cuando mi papá y mi mamá nos llevaban. Y tenía bastante tiempo de no ver ese lugar y está mejor, la verdad, está muy bonito. En los últimos años, El Salvador se ha convertido en un destino turístico reconocido a nivel mundial y los comerciantes reconocen un incremento en las visitas. Por eso, constantemente están revisando opciones para mejorar sus servicios y atender mejor al turista. O cada cierto tiempo la empresa trata la manera de abrir nuevos platillos diferentes para no quedarnos como estancados con solamente un tipo de gastronomía, sino que estamos abriendo platillos ya sea en carnes, pastas, cócteles. El incremento de personas también se ha visto y no solamente el incremento, sino la mejora dentro de la misma gente que siempre viene. También se ve que están haciendo mejores compras. De acuerdo con la ministra de Turismo, Morena Valdés, es de suma importancia mejorar la atención para satisfacer las necesidades de los visitantes y garantizar una experiencia positiva. Estamos trabajando planes de capacitaciones no solo en aquellos destinos turísticos más visitados, sino que en todas las regiones del territorio nacional, porque eso nos surge, ¿verdad? No solo nuestra sonrisa es suficiente, sino que necesitamos hablar otros idiomas, necesitamos tener otros restaurantes que tengan otras opciones gastronómicas, necesitamos que en un hotel, pues quien nos atienda tenga todo el conocimiento de hostelería y turismo. Además, la ministra aseguró que se van a habilitar nuevos espacios públicos para este año. Este año también estamos trabajando, liderado por el Instituto Salvadoreño de Turismo, toda la renovación y revitalización del Parque Recreativo de la Costa del Sol, del lado de la playa, así que estén pendientes de todo lo que se va a hacer ahí, también el Parque Natural Cerro Verde y también en otros sitios turísticos que nosotros estamos trabajando. También esperamos pronto poder tener ya habilitado el muelle turístico que tenemos en el Puerto de la Libertad. Para este año, las autoridades de turismo proyectan superar el crecimiento registrado en el 2023. Entre otras cosas, están confirmados 7 torneos de surf internacionales. Continúen con la buena
programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Obi gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. E não por uma onda kutá. Sigur, tur caminho de coi comenta. Pero en realidad ta hopileu. Stop está aqui. Por favor, steriliza e castra vossa mascota. Nos mainta Turja Luna, Jaranson y Javierna, de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clean. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Es un sábado típico en el municipio de Pavas, cerca de San José. Pequeños agricultores del interior del país llegan desde muy temprano para vender frutas y legumbres de su cosecha. El poquito que sembramos nosotros, lo que cultivamos, lo cosechamos y lo vendimos a vender aquí a la feria. Aquí encuentro todo lo que necesito, a cómodos precios. Pues por la época hay unas cosas que a veces están más altas que otras. Pero en sí yo considero que consigo todo lo que necesito. Por más de 10 años, Nuria viene cada sábado a comprar en la Feria del Agricultor, ubicada a pocos metros de su casa. Es un rato que yo paso súper feliz. Como, me compro algo, todo aquí. A mí me encantan porque creo que así no tiene uno que desplazarse a San José, que hay más peligro. Y aquí se hace ambiente, o sea, son mis amigos, los considera uno a veces su familia. Como esta feria de Pavas, casi 100 se han instalado en Costa Rica por más de 40 años. Aquí tenemos 285 agricultores, de todas partes del país vienen aquí, y diferentes frutas, verduras, todo. Una plataforma que ha garantizado el sostén de miles de familias, al tiempo de promover la agricultura y el turismo de Costa Rica. Aquí podemos encontrar todos los productos que nosotros sembramos, los agricultores. Aquí pueden encontrar lechuga, rabanitos, platanitos, pueden encontrar culantrito fresco, apiecito, de todo fresco. Las ferias agrícolas datan desde finales de los años 70 y se han sostenido en el tiempo como una opción que resulta conveniente para el bolsillo de los consumidores del país, considerado como uno de los más costosos para vivir en América Latina. Es importante para nosotros porque obtenemos producto fresco, producto de buena calidad, y es importante para ellos porque ellos pueden vender sus productos sin que nadie haga de intermediario y le quite alguna ganancia a ellos. Me encanta porque es muy dinámico, sobre todo apoyar al comercio de los campesinos.
las cosas son deliciosas, todo muy fresquito, delicioso. Los precios son muy asequibles. Con 38 señores diputados y diputadas se inicia la sesión. Pero esta dinámica de cada sábado podría cambiar. En la Asamblea Legislativa de Costa Rica, un grupo de diputados impulsa una propuesta para derogar la ley que dio pie a la Junta Nacional de Ferias del Productor Agropecuario, actualmente con administración privada, y pasarla a jurisdicción pública. Según los legisladores, de esta manera se aprovecharían mejor los recursos en capacitación e infraestructura de la feria. La propuesta preocupa a los agricultores. Yo no estaría de acuerdo, porque nosotros, digamos, trabajamos muy bien. Hay ciertas cosas que sí se pueden mejorar en la regional y el Comité Nacional de Ferias. Ahí ganamos todos, gana el consumidor y ganamos nosotros por lo mismo, porque no hay intermediarios. Y mientras el Parlamento decide el futuro de las ferias, Nuria sigue llenando su refrigerador con productos a bajo costo que consigue aquí. Con 16 metros de altura, esta imagen se convierte en una atracción turística más de la zona, pues desde su ubicación se puede observar todo el cantón y una inmensidad de montaña a su alrededor. Está ubicado a 1,5 kilómetros del centro de Nicoya, carretera a Quirimán de Calle Vieja. La zona se llama Las Brisas del Cerro, pero estamos seguros que desde ya su nombre será el Cerro del Cristo Redentor de la Gran Nicoya. El escultor Germán Esquivel Fonseca fue el encargado de hacer el Cristo. Nuestro compañero Johnny López conversó con él. Muchos años, mucho esfuerzo, muchas horas dedicadas para que este protagonista que estamos viendo en este momento hoy sea una realidad acá en Nicoya. Contame como artista, ¿qué significado tiene eso para vos? Bueno, el Cristo de Nicoya es una obra sumamente importante en mi carrera. Es la más grande, y el Cristo de Nicoya es el más grande de Costa Rica también, es la escultura más grande que he hecho. Está hecho en resinas, fibras de vidrio especiales y metal. La obra la esculpí en mi taller en Naranjo, luego la trasladamos en camiones hacia acá, pero para subirla a la montaña fue muy difícil, hubo que abrir un camino, abrirlo como 3 veces más porque las piezas eran anchas, grandes. Y fue un trabajo donde el pueblo nicoyano se esforzó al máximo, don Rafa Fajardo como el promotor de todo el proyecto con los Caballeros del Santo Sepulcro, y por supuesto quien agarró la batuta al final de este proyecto estos últimos años fue el padre Juan Carlos. El párroco fue el que se encargó de que pudiéramos terminar y tenerla así como está. En realidad la obra se hubiera hecho en 8 meses, ¿verdad, Johnny? Pero bueno, el tiempo es de Dios y se tardó 15 años en tenerla aquí puesta. Viera que nosotros hicimos muchísimos esfuerzos en hacer ventas, partidos de fútbol, bailes, rifas, hacer rifas de un carro, rifar un lote, y hasta por ahí un agradecimiento, por cierto, total a la Municipalidad de Nicoya y al cura de párrafo de Juan Carlos Vargas Delgado, que él se unió al proyecto para poder terminar esto. Y hay cosas que la gente tiene que saber antes de subir a este cerro. Primero, ¿cuántos kilómetros hay que caminar? Bueno, o por lo menos un estimado en tiempo. ¿Cuánto? Depende de la condición de la persona, son 10 o 15 minutos. Algunas personas pueden durar menos. ¿Verdad? Hay que tomar en cuenta que vamos en ascenso. Puede venir en bicicleta si tiene la condición física, puede caminar y por el momento también puede subir en automóvil. Será más bien pick-up 4x4 porque es muy difícil la subida, pero es muy empinado, pero vale la pena hacerlo. Es camino hacia Las Pilas, el famoso río Las Pilas en Nicoya. Pasa los 2 ríos y luego a mano izquierda está el camino para el Cristo Redentor. Esa es típica dirección nicoyana. Nicoyana, sí. Donde está el perro echado a la izquierda. Ahí, a la izquierda. Y lo bonito es que en esas caminatas se puede disfrutar de familia. Veo aquí a tus pequeños, ¿cómo te llamas? Santiago Chavarría. ¿Qué edad tenés, Santiago? 7 años. ¿Cómo te fue con la caminata? Bien. Bien. ¿Es un poco cansada la caminata o qué? ¿O se disfruta? Se disfruta.
Bueno, es que uno viene viendo árboles, viene viendo animales, porque me imagino que hay muchas aves. Sí. Llegué aquí disfrutando del Santo Redentor. ¿Y es cierto que usted estaba percollando a JM? Ah, por supuesto que Y me regaló grito y todo. Es que- Dale, es que- gritemos. A ver, dale. 1, 2, 3. Parece un perro llorando. Y pienso que todavía no se ha terminado, todavía sigue más adelante. Y ¿cómo se llama? Este es un regalo para el pueblo de Nicoya y para Costa Rica entera y para el mundo entero, ¿verdad? Una oportunidad para mostrar la riqueza de cada rincón de Colombia, y muchos de sus emprendimientos de turismo van más allá, apostándole a la sostenibilidad. Juan es artesano y desde hace 3 años decidió aportar a su territorio ofreciendo recorridos en bicicleta. A partir de nuestras bicicletas en madera, no, somos diseñadores, artesanos y fabricantes de bicicleta en madera teca, son bicicletas de uso recreativo. Por cada bicicleta que venden siembran un árbol nativo, y en los recorridos cuentan la historia de Honda, uno de los pueblos patrimonio de Colombia. Uno de los puentes más antiguos, tenemos nuestras calles empedradas por donde fue el tema del virreinato y entró todo el tema del desarrollo no solo para Colombia, sino también para una parte pues de Sudamérica. Otro rincón de Colombia es Vista Hermosa Meta, donde Aurora y su familia tienen una finca agroturística. Una ruta que está muy nueva, incluso somos unos destinos emergentes, pero dentro de esta ruta estamos dando a conocer el tema del avistamiento de aves y primates, especialmente el avistamiento de nuestro endémico mono socay, y también estamos haciendo la ruta del cacao en la finca agroturística La Piel Roja. A través de murales y la explicación de las especies nativas que viven en el territorio, buscan generar conciencia. Porque nosotros, si cuidamos y conservamos la naturaleza y la biodiversidad, podemos mostrar a todos aquellos turistas que llegan lo hermoso que tenemos en nuestro municipio, y así ayudamos a conservar y a que la gente genere esa conciencia ambiental de no seguir deforestando. En el pabellón 4 de la vitrina de Anato también está Parchemos por Jacopí, que representa a 40 familias de ese municipio que hacen turismo comunitario. Amigable con el medio ambiente gracias a todo el tema de que reciclamos, hacemos transformación de productos, los mismos desechos sólidos que están sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestras reservas naturales, las transformamos y las convertimos en baldosas, bloques y postes por donde los turistas o nuestros embajadores de paz transitan nuestro territorio. Turismo amigable con el medio ambiente que cada día toma más fuerza en nuestro país. Gente taquiere, cultura cacho também são cos. Kunan tintur caminho de drume. E não por uma onda kuta. Sigur, tur caminho de coi comenta. Pero realidade tá hopileu. Banstop está aqui. Por favor, steriliza e castra vossa mascota.